Rodríguez por la amabilidad que ha tenido de invitarme otro año a este extraordinario curso y mi felicitación también por el éxito del mismo, que año tras año se va cumpliendo de manera y de forma inexorable. Y para mí la verdad que es una verdadera satisfacción estar en una mesa con tres ponentes tan extraordinarios como el doctor San Pedro, el doctor Rodríguez y por supuesto como el profesor Alas. Bien, la parte final de esta mesa es hablar sobre la seguridad en el uso de opioides. Bueno, algunos conocen un poquito la obsesión que yo tengo por la semántica, ¿no? Mi pelea por ese horrísono neologismo del disruptivo que aunque no consigo llevar con éxito la palabra disruptor, que es la correspondiente, sí, al menos me gustaría precisar el término de opioides u opiáceos, ¿no? Que se utiliza de manera indistinta, cuando indudablemente no son lo mismo. Opioides es toda sustancia que tiene efecto morfínico, sea sintética o no sintética, mientras que opiáceo es toda sustancia que proviene del opio, tenga o no efecto morfínico. Por ejemplo, la papaverina o la tebaína no tienen efecto morfínico y sin embargo son opiáceos, por tanto, no todos los opioides son opiáceos ni todos los opiáceos son opioides. Por tanto, yo creo que el término más correcto sería indudablemente el de opioide, donde deriva la palabra del griego jugo, la papada del somnífero, ¿no? Bien, el dolor crónico sabemos que es uno de los grandes problemas que afectan a la sociedad española, europea y mundial. Ya el Ministerio de Sanidad en el año 2015 lo consideraba un problema de salud pública y que su tratamiento estaba encuadrado dentro de las líneas prioritarias del propio Ministerio. Por tanto, es algo que no solamente reconocemos los profesionales de la salud, sino que se reconoce de una manera general. ¿Y por qué? Bueno, pues porque con estos datos nos explicamos perfectamente la razón de esta preocupación. Estos son datos también del propio Ministerio, en los que, como vemos, la enfermedad crónica más frecuente, la hipertensión arterial, con un 18,4%. En segundo lugar está el dolor de espalda con un 17,3%, pero curiosamente en cuarto lugar aparece, no sé por qué diferenciado, el dolor de espalda. Por tanto, si sumamos las dos, estamos con una prevalencia del dolor del 32%. La enfermedad crónica más importante, por tanto, que afecta a mayor número de españoles y creo que es una preocupación absolutamente de todos y cada uno de nosotros. Y es preocupación no solamente por el hecho de tener dolor, sino por el hecho de las repercusiones importantes. Aquí hay tres trabajos que para mí son bastante precisos a la hora de definir la importancia que tiene el dolor crónico. Este trabajo, que es de Langley, que luego haremos alguna alusión a él, habla de la incidencia, ¿no? Estamos hablando del 17% de la población española, es decir, más de 6 millones de españoles padecen de dolor crónico. Este trabajo, que es del dolor del profesor Rodríguez, nos dice que el dolor por sí ya es algo terrible, es algo que afecta al hombre, pero sobre todo las comorbilidades que produce, la afectación que produce en la calidad de vida, ¿no? Afecta al sueño, afecta a la ansiedad, depresión, calidad de vida, productividad de trabajo y el coste para el Producto Interior Bruto. Estamos hablando del 2,5% del coste. Y este tercer trabajo, que es el doctor Torralba, es importante porque indica a veces la soledad del paciente con dolor crónico. El dolor tiene un gravísimo problema y es la invisibilidad. No tenemos ningún algómetro para hacerlo visible. El dolor es todo lo que nos dice el paciente. Y fijaros en este trabajo lo que nos dice: el 62% de los pacientes sentía falta de concepción de la enfermedad en su entorno. El 47% dudaba de la existencia del dolor. Y esto es verdaderamente tremendo. El que no solamente esté afectado por el dolor, tenga problemas de calidad de sueño, tenga problemas de actividad, tenga problemas laborales, sino que además en tu entorno más inmediato te sientan preteridos, te sientan olvidados y te sientan maltratados porque no se creen lo que tú tienes, ¿no? Y esto es una realidad bastante cotidiana. Volviendo al trabajo de Langley, nos dice que 12% de los pacientes que tienen dolor lo tienen intenso, el 64% moderado y el 24% leve. Y nos dice el porcentaje de pacientes que están siguiendo el tratamiento. Fijaros que ni siquiera los pacientes con dolor intenso llegan a seguir un tratamiento prescrito en su totalidad. Tan solo un 80% y un 20% era entre el tratamiento de demanda o los no tratados, ¿no? Conforme va bajando la intensidad del dolor, la cantidad de pacientes con dolor prescrito es cada vez menor. Por tanto, no hay una concienciación verdaderamente real sobre cómo tratar el dolor. El dolor no se trata a demanda. El novotis y dolor pasó a la posteridad. Estamos hablando de adelantarnos al dolor y el dolor va a seguir existiendo. Y el dolor
el profesor Carlos Goicoechea nos habló perfectamente del problema, del gran problema de la sensibilización central. ¿Y cómo lo tratamos? Este estudio es cómo se trata el dolor crónico intenso en España. El 20% con opioides mayores, el 60% con opioides menores y un 48% de los pacientes que tenemos dolor crónico lo tratamos con antiinflamatorios no esteroideos, como si estos fueran fármacos inocuos. Y son así. Pues bien, fijamos cómo el consumo de antiinflamatorio ha ido subiendo, excepto los últimos años ya ha decrecido un poco. Y a la par que ha subido el consumo de antiinflamatorio en España, ha subido el consumo de inhibidores de la bomba de protones, que tampoco están exentos de complicaciones. Por tanto, el consumo de antiinflamatorio lleva consigo además un consumo de inhibidores de la bomba de protones, con lo cual tenemos un problema añadido. ¿Y cuál es el antiinflamatorio más consumido? Por supuesto, el ibuprofeno. ¿Quién no ha puesto un ibuprofeno en su vida, no? Y estamos hablando de que el ibuprofeno se consume casi la mitad en dosis definida diaria, casi la mitad del resto de todos los antiinflamatorios. La mitad casi de los antiinflamatorios que se consumen en España son ibuprofeno. Y la mayoría, un porcentaje bastante alto, por autoprescripción. ¿Y son inocuos? Bueno, pues tenemos este trabajo, que es norteamericano, sobre el riesgo del consumo de antiinflamatorios. ¿Qué nos dice? Pues nos dice el grave riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca congestiva. El uso de antiinflamatorio la semana previa dobla el riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca congestiva. 1 de cada 5 ingresos por esta afección está asociada a antiinflamatorios no esteroideos. La causa más común por ingreso de insuficiencia cardíaca es precisamente por antiinflamatorio. Y el consumo de antiinflamatorio aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca 9,9 veces. Pero no solamente esto, sino que aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio. Si lo asociamos a aspirina o clopidogrel, aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal. Pero para mí lo más grave es lo del final. Este dato realmente es preocupante y aparece en este estudio norteamericano. El 73% de los pacientes con antecedente de ingreso por sangrado gastrointestinal reciben AINES después del alta. Esto es un dato verdaderamente llamativo, preocupante y que desgraciadamente lo vemos en la clínica diaria. Pacientes con antecedentes gastrointestinales que siguen recibiendo antiinflamatorios. Nos espantamos por los opioides. Nos horrorizamos por los opioides y tenemos este dato que es verdaderamente llamativo. Bien, antes el profesor Manuel Rodríguez ha hablado de la última recomendación de la IAS, ¿no? De que no hay otro remedio más importante, no tenemos otro arma más importante para dar dolor como son los opioides. Saideman ya lo decía en el siglo XVII, el inventor del laudo, ¿no? Que los remedios que el Todopoderoso Dios ha tenido bien dar al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y tan eficaz. Es decir, que esta orientación de la importancia de los opioides ya se venía apuntando desde el siglo XVII. ¿Y qué ha pasado en España? En España ha habido efectivamente un repunte importante de consumo de opioides. Veníamos, como antes he dicho el profesor Álamo, pues, de países tercermundistas con un consumo muy parco, a un 13,31%, es decir, hemos subido casi un 84% desde el año 2008 al 2015. En el 2016, fijaros, hubo en España 36 millones de prescripciones de opioides. ¿Cuál es la causa? Bueno, no debemos olvidar que España es de los países con mayor longevidad. Esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística nos dice que la mujer española en 2016 tiene una perspectiva de vida sobre los 84 años. Los hombres pues caemos un poquito antes, sobre los 80 años. Y las expectativas que hay con respecto al año 2065, nos aproximamos, la curva del hombre parece que vamos o que van a sobrevivir algo más, mientras que la mujer pasa de los 90 años. ¿Y por qué este dato es importante? Porque, lógicamente, si la media sube por encima al ser más longevo, a partir de los 70 años ya no está hablando de un 17% de impacto del dolor. La curva del dolor se va a aumentar porque va a aumentar la edad, por lo tanto el porcentaje de pacientes con dolor va a aumentar y por tanto vamos a aumentar la prescripción de opioides como ha venido aumentando. Este dato es concluyente. A final del siglo XX en España había apenas 3.500 centenarios. Ahora mismo estamos en los 15.000. Por tanto, hay una expectativa importante de crecimiento.
Bueno, y si nos ha venido, como antes hemos apuntado, el revisionismo norteamericano, ¿no? El miedo a lo que está ocurriendo. Y todos hemos visto, que ha puesto el doctor Sampero, lo ha puesto el doctor Rodríguez, estos son titulares reales de la prensa, reciente, el Ideal de Granada, la epidemia de España, en fin, todo esto verdaderamente asusta y preocupa, ¿no? Puesto que si te está diciendo una prensa que el fentanilo es un opioide que mata más o tanto o que es más adictiva que la heroína, y tú le recetas un opioide a un paciente, o un fentanilo a un paciente que viene a la consulta, le estás dando algo que, según le ha dicho la prensa, es algo que le está matando, y hay que tener mucho valor para prescribirlo y mucho más valor para tomarlo después de esta amenaza, ¿no? Yo creo que nos encontramos con una situación que nos preocupa, ¿no? Yo creo que nos preocupa y nos asusta ante la información que nos están dando. Doctor Rodríguez ha dado antes unos datos importantísimos con respecto a la realidad española. Yo voy a dar otro dato, incluso del propio Ministerio. A veces nos movemos por impresiones, ¿no? Por lo que tú crees o por lo que ves en la clínica, pero yo creo que para combatir esta opiofobia que tenemos, para combatir verdaderamente la realidad de lo que ocurre en la clínica, no hay nada mejor que aportar datos reales. Fijaros, el año pasado este estudio se ha publicado el 15 de diciembre de 2018, elaborado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que cada 2 años hace un estudio sobre las drogas en España. Este año, por primera vez, ha incluido los analgésicos opioides. Es la primera vez que se incluye en este estudio epidemiológico sobre el impacto del consumo de drogas. ¿Y qué datos han dado? Y lo dice el propio Ministerio. Fijaros, el más consumido, lógicamente, es el alcohol, con un 75%. El segundo, el más consumido, es el tabaco, con un 40%. El tercero más consumido son los hipnosedantes, con un 11,1%. El cuarto es el cannabis, con un 11%. Y el quinto son los opioides, con el 6,7%. Pero lo importante no es el porcentaje, sino cómo se utilizan esos opioides. Y lo dice el propio Ministerio. ¿Cómo lo utilizamos? Pues fijaros, se utiliza el 6,7%. La mayoría, es decir, el 90% lo obtienen a través de receta médica, y lo que es más importante, el 95% lo consumen siguiendo la instrucción de su médico. ¿De qué estamos hablando en España? ¿De qué epidemia se está hablando en España? Si el propio Ministerio nos está diciendo que el 95% de los opioides que se prescriben en España están bajo el control médico. Por tanto, la propia Administración, que nos asusta con informaciones a veces yo recuerdo el año pasado en los cursos del Escorial, que había una personalidad importante del Ministerio que nos dio un dato, creo que eran 65 alarmas sanitarias por consumo de opioides, y nos pareció irrisorio, ¿no? 65, y dice, sí, pero es que estos datos yo no me los creo. Lo decía la directora general de la Agencia del Medicamento. O sea, los datos que daba el propio Ministerio no se lo creía. Bueno, pues esto es otro dato real que nos aporta el Ministerio, un dato bastante concluyente. Y bueno, sobre el temido fentanilo, ¿qué tenemos? El 1,5 de todas las prescripciones. La mayoría se lo lleva la codeína. Yo no sé ya si para mezclarlo con el spray. Pero es lo que más se consume. Por supuesto, el tramadol. Y esta pequeña parte del queso es eficiente para los opioides potentes. Por tanto, estamos ante un problema bastante trazado, bastante controlado, bastante bien realizado por los profesionales de la salud y razonablemente administrado por los pacientes. Y este dato yo creo que es el que verdaderamente debe preocupar al Ministerio. Los hipnosedantes están en el 11% del consumo, y el 1,3% se ha consumido sin recetas. Esta es la verdadera epidemia que tenemos, junto indudablemente con lo de los antiinflamatorios. Y esto sí es mucho más preocupante. Por tanto, yo no creo que sean ni ángeles ni demonios los opioides. Los opioides, y aquí ya se ha hecho un poco la metáfora, son como un cuchillo. ¿Un cuchillo por qué? Porque es un instrumento útil y necesario que probablemente sirve para cortar jamón bien fino o bien para degollar a alguien. El problema no es el instrumento, el problema es cómo se utiliza ese instrumento. El problema es cómo vamos a hacer con ese elemento tan indispensable, tan fundamental como son los opioides. El daño, el mal, no está en el fármaco, no está en el instrumento, sino en cómo utilizamos este instrumento. Yo creo que eso es la esencia de lo que de aquí debemos colegir y de aquí debemos sacar para irnos un poco más tranquilos a casa. ¿Y cómo usarlos? Bueno, pues hoy en día lo que nos presenta y la galémica de los nuevos fármacos nos permiten
no solamente seguir la vieja escala analgésica de Ventafrida de la década de los 80, sino incluso subir los opioides en ascensor. ¿Por qué? Hombre, porque la intensidad del dolor no está en función de la patología, no está en función del origen que causa el dolor, sino está en la intensidad y en la disminución de la calidad de vida que tiene ese paciente. Un ejemplo, fijaros, ¿qué diferencia hay entre una fractura por metástasis, una fractura vertebral por metástasis ósea, a una fractura vertebral por osteoporosis? La intensidad del dolor es la misma. ¿Qué le digo al paciente que tiene una fractura metastásica? Yo te doy opioides y te puedo dar un fentanilo de rescate. Sin embargo, al paciente que tiene una fractura osteoporótica, le digo, no te puedo dar fentanilo porque no tiene un cáncer. Es duro, ¿eh? Es duro. Cuando la intensidad del dolor es exactamente la misma y cuando la disminución de la autonomía individual de ese paciente y la calidad de vida ha disminuido en el mismo porcentaje. Por tanto, esto debemos usarlo en función de la intensidad y de la disminución de la calidad de vida. Hay muchísimas guías, fundamentales últimas, la guía canadiense del año 2017, como antes ha dicho Samper, el grupo de trabajo de la SED elaboró un decálogo y desde la Sociedad Andaluza del Dolor también publicamos manifiestos sobre el uso responsable de opioides, los cuales incluíamos el uso responsable también de los antiinflamatorios, porque a veces nos centramos excesivamente en los opioides y nos olvidamos de los antiinflamatorios. Pero para el buen uso de los opioides, yo los intentaría en 3 palabras. Selección, es decir, a quién se lo vamos a dar, no se lo puede dar a todo el mundo, es indudable. Prevención, sabemos, la ventaja que tenemos con los opioides es que los efectos adversos de los opioides son previsibles y tratables. Nosotros nos podemos adelantar perfectamente a lo que va a ocurrir con el opioide. Si a un paciente le decimos, mire, va a tomar este fármaco, va a tener los primeros días un poquito de náusea, un poquito de mareo, va a tener un estreñimiento, pero no se preocupe, eso pasa, el estreñimiento no pasa, el estreñimiento va a tener que tomar y si no mejora. Es decir, sabemos lo que va a ocurrir porque sus efectos son verdaderamente controlables y muy estandarizados y muy tasados. Y el tercer elemento es el seguimiento, y no podemos dar un opioide y no ver al paciente hasta dentro de 6 meses o un año. Son los 3 seguimientos, los 3 pasos que debemos seguir para un adecuado tratamiento de los opioides. Selección, prevención y seguimiento. ¿Y a quién se lo vamos a dar? Pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es una evaluación detenida del dolor. Esto es un consenso que elaboraron un grupo de expertos de la Sociedad Española del Dolor en el año 2000, que me parece hoy en día sigue siendo de auténtica validez. Descartar si el tratamiento que le vamos a dar, si el tratamiento que podemos aplicarle, podemos atacar directamente al origen de la enfermedad, es decir, si es biológico, si no, indudablemente eso darían los opioides. Hay que descartar otro tipo de terapias no farmacológicas. Tenemos que darle un tratamiento de prueba y ver si responde perfectamente a ese tratamiento. Indudable, seguimiento. Si no podemos seguir a ese paciente, no podemos darle opioides. Es fundamental. Y luego 2 condiciones que afectan al paciente. La primera es que no haya demandas laborales, ni litigios laborales, ni accidentes de tráfico por medio con posible litigio laboral, porque podemos tener problemas con los opioides. Y por supuesto, si existe psicopatología o antecedentes de adicción, indudablemente tenemos que inhibirnos de darle opioides. Esto como ámbito general, luego habría que especificar muy detenidamente la patología del paciente, pero como términos generales, digamos, que vienen a ser las normas para incluir. Este es el algoritmo que hemos comentado. Y luego, ya también lo ha dicho el profesor Álamo, para el seguimiento debemos seguir las 4A, que son fundamentales. Controlar si es eficaz la analgesia, si el paciente mantiene buena actividad. Analgesia y actividad siempre tienen que ir unidas. No nos debemos de conformar con que el paciente no tenga dolor, sino que debe tener una buena actividad, debe tener una buena autonomía individual que mejora su funcionalidad. Si aparecen efectos adversos y si sus comportamientos son aberrantes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con opioides? No solamente disminuir el dolor, sino, como he dicho, mejorar la calidad de vida del paciente porque mejoramos la funcionalidad de ese paciente. Y para ello tenemos que alcanzar, también lo ha dicho antes el profesor Alan, la dosis eficaz. ¿Qué es la dosis eficaz? Aquella dosis de opioides que conseguimos que no tiene efectos adversos y que conseguimos una buena analgesia y una buena funcionalidad. Esa es la dosis eficaz que pretendemos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Un tratamiento individualizado del paciente. No, aquí no se puede dar como los antiinflamatorios o los antibióticos por peso, sino que hay que tratar, cada paciente va a tener una susceptibilidad especial para recibir una cantidad adecuada de opioides. Por tanto, tenemos que ver hasta dónde puede llegar el paciente y cómo conseguimos disminuir el dolor sin que aparezcan esos efectos adversos. ¿Y cómo debemos tratarlo?
con fármacos de liberación retardada porque favorecen la adherencia al tratamiento y, por supuesto, prescribir analgesia refractaria. A la hora de ajustar dosis en los pacientes de manera individualizada, siempre se dice que hay que utilizar fármacos o opioides de acción corta, para esa manera se ajusta mejor. El problema, y yo creo que eso coincidimos, es que en la clínica es muy difícil ajustar dosis, que a los 3 o 4 días vamos a ver ese paciente. Afortunadamente hoy en día tenemos fármacos o opioides con dosis muy baja, aunque de liberación prolongada, que nos permite ajustar dosis sin tener miedo a que tengamos problemas de efectos adversos. Por tanto, yo creo que hoy en día con la dosificación que hay con los fármacos con la nueva galénica nos permite hacer un ajuste de dosis sin mayor problema. Y por supuesto lo que he dicho antes, la profilaxis de los efectos adversos más comunes. Lógicamente al paciente hay que mantenerlo bajo estrecha vigilancia, hay que mantenerlo también en el nivel mínimo de fármaco y aquí hay dos cosas que son importantísimas y que estamos viendo cada vez más problemas. Uno de ellos es el uso concomitante de benzodiazepinas. El 19% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, algunos estudios dicen que hasta el 35% son por consumo conjunto de benzodiazepinas y opioides. Esto es algo que deberíamos de evitar en pacientes que estén tomando opioides que a su vez se usen benzodiazepinas. Lo que ocurre es que no tenemos pacientes que tienen opioides y consumen toda la noche diazepam, Transilium o Propiopopé. Pero es una combinación letal, es una combinación peligrosísima, es una combinación que debemos de huir de ella, porque también podemos tener graves problemas de fallecimiento y de sobredosis. Otro problema importante es la interacción. Sabemos el acúmulo de fármacos que se nos van al citalopram P450, incluso un omeprazol nos puede atorar la vía de metabolización de un opioide. Por tanto, debemos de diferenciar perfectamente los fármacos que estamos dando, los opioides que se puedan metabolizar por el citalopram P450 y si le vamos a dar una benzodiazepina o un zumo de pomelo que también se metaboliza por el citocromo, debemos de tener cuidado a la hora de acumular fármacos que se vayan a metabolizar por la misma vía. Otro tema importante, que quizás es lo que hemos aprendido a lo largo de toda esta crisis, es la dosis de estancamiento. Quizás antes subíamos un poquito alegremente los opioides por aquello de que no había efecto techo y lo llevamos hasta dosis altas. Esto quizás puede ser válido en el dolor crónico oncológico, quizás en el no oncológico hemos aprendido que debemos mantener una dosis de estancamiento. Una dosis de estancamiento por la cual por encima no es conveniente subir porque no vamos a conseguir analgesia. Hay autores que dicen que esa dosis de estancamiento no debe pasar de los 80 miligramos de morfina equivalente. Yo me quedé con 100 miligramos, que viene a ser una dosis estándar, de no superar esa dosis por el riesgo de hiperalgesia y de tolerancia. Estamos hablando de pacientes con dolor crónico no oncológico. A los 6 meses hay que hacer una reevaluación del paciente, porque tan solo un 25% de los pacientes mejoran a partir de ese tiempo de tratamiento con opioides. Y plantearnos tratamientos no farmacológicos, ¿no? Y si no mejora el paciente ni con tratamientos no farmacológicos ni con los opioides, plantearnos la discontinuidad del tratamiento. Y nos podemos encontrar con este problema, y es que nosotros decidamos quitarle el opioide al paciente y el paciente no quiera suspender ese opioide. Lógicamente, ante esta discusión, esta disparidad de criterios, se debe imponer el aspecto clínico del facultativo, que debe suspenderlo pues, si los criterios que tiene así lo confirman. La duración, ¿hasta cuándo podemos mantener el tratamiento? Bueno, voy rápido. ¿Cómo lo podemos? Hay 6 casos en los que se debe suspender el tratamiento: cuando no haya alivio del dolor, cuando la causa del dolor se haya resuelto y cuando haya efectos adversos, como lo hemos visto, ¿no? Para que el paciente prefiera retirarlo. Hay quien dice que es difícil suspender el dolor porque la falta de eficacia no está definida y porque a veces cuando reducimos la dosis de opioides el paciente mejora, como hemos dicho, por la dosis de estancamiento. Hay quien dice que en vez de suspender lo que tenemos que hacer es añadirle coadyuvante y tratamiento multidisciplinar, y otros que dicen que cambiando de vía mejora la eficacia y la seguridad, pero no mejora los efectos adversos. O bien hay quien dice que mejora la rotación de opioides y la combinación de opioides, es otra opción que tenemos. ¿Cómo lo retiramos? Pues hay que retirar el 10% de la dosis total cada unas 4 semanas, reducciones menores del 10% tan solo en estos 4 pacientes, en los que llevan tomando opioides, en los que presentan ansiedad, en los dependientes de opioides, los pacientes con carga respiratoria. Cuando llevamos 1/3 de la dosis reducida hay que bajar a la mitad.
y que debemos suspender, aumentar o mantener si aparecen trastornos o aparecen alteraciones del paciente, y luego siempre un soporte psicológico al mismo. ¿Hasta cuándo se puede mantener el tratamiento con opioides? La verdad que no hay nada escrito. Estos trabajos son recientes. Este es un trabajo de un equipo de primaria de Málaga, en el que la media de pacientes con opioides es de 555 días. Y yo me he ido a unos trabajos de Escandinavia en los que este estudio, que es noruego, dice que lo mantiene hasta 5 años. Por lo tanto, vemos que cada uno utiliza los opioides en su función. De efecto adverso, el importante es la adicción, que debemos de tener dos comportamientos. Uno, ver si existen antecedentes para no darle opioides, y otro, ver si el paciente, cuando estamos con opioides, empieza con una actuación compulsiva. Para ello tenemos dos tipos de test, la ORT y el SWAP, que es para la prevención, es decir, para que no le demos opioides al paciente, y el COM es para que detectemos el consumo de opioides aberrante. Esto, de hecho, ya el doctor Álamo, el peligro de confundir la adicción con dependencia o con la pseudoadicción. Y finalmente un tema que a mí me parece también muy importante, y es a los opioides se les imputa, se les acusa de que no existen estudios, ensayos clínicos aleatorizados de larga evolución, por tanto siempre se dice que no hay evidencia, ¿no? Este es el supuesto. El hecho es que ningún analgésico tiene evidencia de seguridad y eficacia a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque ningún analgésico, no solamente con opioides, sino con nadie, tiene una duración mayor de 12 semanas. Entre otras cosas porque hay una prohibición ética de comparar con placebo más allá de estas 12 semanas. Es una faena, un paciente dolor crónico darle durante más de 12 semanas el placebo. Luego, porque todos los estudios de opioides, todos sabemos, aparece un ajuste de dosis rígida, es decir, van subiendo cada 4 días, cada 6 días, cada 8 días, cuando hemos visto que la causa fundamental para tratar bien un opioide es que se ajuste de manera individual. Luego, por tanto, aquí se nos caen muchos pacientes como consecuencia de este ajuste excesivamente rígido. Y luego, por supuesto, que los ensayos clínicos con opioides a largo plazo muestran valor clínico destacado. Esta es la realidad, es decir, tampoco nos puede decir que no existe a largo plazo. Y finalmente, estos autores concluyen una frase que me gusta mucho, dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Por tanto, el hecho de que no haya evidencia no quiere decir que haya eficacia. Y nada más. Muchas gracias.